Hola, estamos en una lección con el tema Mi corazón ha muerto dentro de mí. Vamos a leer fragmentos de las fuentes acerca de mi corazón ha muerto dentro de mí. Rav dice, sí, el tema es importante. Debemos prestarle atención y vamos a leer lo que los cabalistas dicen al respecto. De nuevo, mi corazón ha muerto dentro de mí. Fragmento 1 de los Salmos. Pues soy pobre y necesitado y mi corazón ha muerto dentro de mí. Rab, así está escrito en los Salmos. El rey David lo escribió de acuerdo con lo que sentía, con lo que reveló. Mi corazón murió dentro de mí porque soy pobre e indigente. Bueno, vamos a leer el número 2. ¿Quieres preguntar algo? Sí, dice Nib, ¿qué es esa sensación? Rab dice, vamos a seguir leyendo y va a ser más claro para nosotros. Vamos al fragmento 2. Rabash dice, cuando una persona viene y le dice al cuerpo, quiero matarte, por supuesto, el cuerpo se resiste. Es como nuestros sabios dijeron sobre el versículo que el rey David dijo, mi corazón está muerto dentro de mí, que mataron la inclinación al mal por medio del ayuno. Por lo tanto, el cuerpo ciertamente se resiste con todas sus fuerzas y si solo quiere trabajar con el fin de otorgar. En ese momento, una persona busca consejo sobre cómo salir del control de la inclinación al mal, llamada deseo de recibir para sí mismo. De esto se deduce que solo en ese estado, cuando quiere trabajar con el fin de otorgar, necesita consejo. Sobre esto se dijo que las 613 mitzvot son 613 consejos, es decir, consejos sobre cómo salir del control del mal. Por lo tanto, cuando una persona aprende Torah, debe tener la intención de que la Torah y las mitzvot que está haciendo le ayudarán a salir del control del mal y tendrá la fuerza para hacer todo con el fin de otorgar. De nuevo, leemos fragmento 2. Escribe Rabash, cuando la persona viene y le dice al cuerpo, quiero matarte, por supuesto, el cuerpo se resiste. Es decir, cuando una persona quiere matar la inclinación al mal, su tendencia al mal, su maldad, eso es lo que se llama cuerpo. Seguimos leyendo. Es como nuestros sabios dijeron sobre el versículo que el rey David dijo, mi corazón está muerto dentro de mí, que mataron la inclinación al mal por medio del ayuno. Por lo tanto, el cuerpo ciertamente se resiste con todas sus fuerzas, si solo quiere trabajar con el fin de otorgar. En ese momento, una persona busca consejo sobre cómo salir del control de la inclinación al mal, llamada deseo de recibir para sí mismo. Resulta que solo en ese estado, cuando quiere trabajar con el fin de otorgar, necesita consejo. Sobre esto se dijo que las 613 mitzvot son 613 consejos, es decir, consejos sobre cómo salir del control del mal. Por lo tanto, cuando una persona aprende Torah, debe tener la intención de que la Torah y las mitzvot que está haciendo le ayudarán a salir del control del mal y tendrá la fuerza para hacer todo con el fin de otorgar.
Rab dice sí. Vamos a empezar con Carmiel. Buenos días, Rab. ¿Cómo es posible matar la tendencia al mal por medio del ayuno? Rab dice, cuando no le das ningún llenado al ego. Eso es que entras en el estado de ayuno. Pregunta, ¿cómo existir sin darle ningún llenado al ego? Rab, no entiendo cuál es el problema. Dice el estudiante, el ego necesita sabores para continuar alimentando la máquina. Rab dice, no le des nada de lo que quiere y verás que en ese caso puede existir, pero no recomiendo hacerlo de este modo. Gradualmente la persona entra en contacto con la fuerza superior y entonces, al aferrarse a la fuerza superior, puede suprimir su deseo de recibir, su ego, de tal forma que pueda tener éxito al hacerlo. Pregunta, entonces, tenemos que trabajar de ese modo y no volvernos como lo siento, no tuvimos traducción. Ra dice, no hablo de eso. Petah Tikva 36. Quiero preguntar, ¿por qué todo se organiza de tal forma que la persona tiene que matar la inclinación al mal? Ra, la inclinación al mal, el ego. Sí, dice el estudiante, claro, pero ¿por qué no hacer esto desde el principio? Ra, porque tú no eres similar al Creador. En la medida en la que tú utilices tu ego, no solo tus deseos, sino tus deseos egoístas, entonces al utilizarlos te vuelves opuesto al Creador y te puedes distanciar de Él. Pregunta, ¿por qué creo esto desde el principio? Lo creo desde el principio así porque suprimiendo tu inclinación al mal, tu tendencia al mal, tu ego, recibimos una gran adición, una gran añadidura del deseo de otorgar y con eso nos volvemos semejantes al Creador. Pregunta, ¿pero la inclinación al mal llegará a un punto que no exista o existirá durante todo el camino? Rab, existirá y esto se llama que lo vamos a utilizar no con el fin de recibir, sino con el fin de otorgar. Pregunta, ¿cómo a través de esta transición, cómo utilizar todo esto de forma correcta? ¿Cómo ocurre esta transición y cómo utilizarlo de forma correcta? A través de la corrección. Nosotros tomamos el deseo de recibir y en vez de utilizarlo con la intención de recibir, lo empleamos con la intención de otorgar. En primer lugar, hacemos una restricción sobre el deseo de recibir, ¿sí? Eso es lo que se llama la primera restricción. Y después atraemos la luz superior al querer acercarnos a ella, a las acciones con la intención de otorgar, y de este modo nos transformamos el deseo de recibir en deseo de otorgar. O más correctamente,
el deseo de recibir en deseo de otorgar. Pregunta, ¿entonces ya no habrá más deseo egoísta? Rab, el deseo egoísta nunca desaparece, solo cambia cómo nosotros lo tratamos, cómo lo utilizamos. Pregunta, esa es precisamente mi pregunta. Si nunca desaparece y el Creador lo creó, ¿sí? Entonces, ¿para qué tenemos que matarlo? ¿Por qué tenemos que invertirlo en otra cosa? Esa era nuestra naturaleza. Rab, esa es la naturaleza que el Creador creó. Él dijo, creé la inclinación al mal y la persona tiene que reemplazarla con una inclinación al bien. Es decir, con un deseo. El deseo se queda, el deseo permanece. Simplemente invierte, le da la vuelta a la intención, al fin. Es decir, en vez de con el fin de recibir, con el fin de otorgar. Pregunta, ¿qué significa que el deseo es con el fin de otorgar? ¿Qué es eso de con el fin de otorgar? Ra, con el fin de otorgar significa que con ello le hago un favor a los demás, al mundo entero, a toda la realidad, porque ese es el deseo del Creador. Pregunta, ¿qué significa? ¿Cuál es esa sensación que el corazón siente? Mi corazón está muerto dentro de mí. Mi corazón está muerto dentro de mí significa que quiero llenarlo con la intención de otorgar y de momento no tengo la posibilidad de hacerlo, no tengo la fuerza para trabajar con el corazón de forma correcta. Pregunta, ¿cómo sentimos que el corazón está muerto? Rab, que sentimos que está vacío, que no puedo utilizarlo como una bomba, como un propulsor, que a través de ese propulsor, de esa especie de bomba, yo impulso hacia los demás la luz de la vida. Pregunta, mientras está inmerso en el amor propio, el corazón está lleno. Sí, dice Rab. Eso es lo que está escrito. Mi corazón está muerto dentro de mí. Eso es lo que dijo el rey David. Turquía 2. Sonsuz yaşadığımız bir yaşamda sürekli kötü eylemin üstesinden gelmek durumunun arzusunu. La vida en la que vivimos para siempre, ¿cómo constantemente puedo pedir el deseo y el esfuerzo de superar la inclinación al mal? ¿Otra vez? Dice Rab la pregunta. Repite. Pregunta. En una vida eterna, ¿cómo puedo pedir constantemente el deseo y el esfuerzo de superar la inclinación al mal? Rab, cuando alcancemos el corregir la inclinación al mal, en la inclinación al mal, cuando empezamos en eso, tengo frente a mí como una escalera y tengo que elevarme por esa escalera hasta que alcance la adhesión final y completa con el Creador. Y eso es lo que hago y lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Y al final cada uno tendrá que alcanzar eso. Eso es el Gamar Tikkun, el final de la corrección. Cuando alcanzar esto, lo haremos gradualmente, llegar a esa adhesión con el Creador. Pregunta el amigo.
Siento que he llegado a un punto en el que no puedo hacer ninguna acción espiritual sin intención primero. Es como que es imposible hacer algo simplemente por placer. ¿Es un avance correcto? Ra dice, sí, es un avance correcto. Almaty. У меня вот получается усмирить свое злое начало, даже не убить, а просто Resulta, Rab, que свет перестает para subyugar a la inclinación al mal, вообще никаких ¿cómo podemos matarla si yo no tengo fuerzas para ello? Solo la luz puede. Si yo estoy en la inclinación al mal, ¿cómo puedo matar a esa inclinación al mal? Ra, eso es muy bueno. Simplemente tienes que pedir todo el tiempo que la luz del Creador brille sobre ti, que la luz del Creador te sostenga en el estado correcto. De otro modo no puede ser. ¿De dónde tenemos la fuerza para resistir al ego? Es simplemente la luz del Creador que brilla sobre nosotros. De ahí tenemos la fuerza. Nada más puede ayudarnos. Mujeres Ita. Buongiorno Rav, buongiorno a tutti. The body has the senses of pleasure for itself. El cuerpo tiene sensaciones de placer para sí mismo y buscamos ayuda en los artículos y con la plegaria al Creador. ¿De dónde provendrá entonces el sentido espiritual? Cuando queramos de veras librarnos del deseo egoísta, entonces vendrá. Mujeres Lituania. Hola Rav, Clip Mundial. La pregunta es acerca de matar al cuerpo y no recibir en mi propio beneficio. ¿De dónde sacar esa fuerza? ¿Cómo no utilizarlo? Rab, solo por medio de la fuerza que recibiremos desde arriba del Creador, que podemos entonces enfrentarnos a nuestro ego, solo con eso. Mujeres Ucrania. Gracias, Rab. Pregunta. Lo que está ocurriendo en mi país, ¿cómo dirigir ese dolor para que sea un dolor por esa falta de adhesión con el Creador? Rab, tenemos que pedir por lo uno y por lo otro. Por un lado, pedir que el Creador nos una y que nos dé la fuerza de otorgamiento, amor, conexión. Y por otro lado, para que podamos subir por encima de nuestro ego. Y de ese modo nos volveremos más espirituales. Mujeres Moscú 6. Pregunta. Hay trampas egoístas por todas partes y la mayor es que tú puedes controlar algo o que estás haciendo algo por tu propia cuenta. Te da como un placer muy único todo eso. Pero a la vez hay como una gran vergüenza por ello. Pero ¿cómo huir de todo esto? Porque al fin y al cabo uno disfruta de eso.
Rab, esto tiene que actuar sobre nosotros, no porque sea desagradable, sino no porque nos resulte desagradable a nosotros, sino porque va en contra del Creador. Y entonces podremos pedir y podremos elevarnos por encima de todo eso. Holanda 1. Buenos días, Raf. ¿Qué son esos consejos? Ese consejo que nos ayuda a salir del control que el ego ejerce sobre nosotros. ¿Otra vez? ¿Qué preguntó? Está volviendo a repetir la pregunta. Rab, que conectemos unos con otros y entre nosotros que alcancemos la conexión, y a partir de esa conexión le pedimos al Creador que nos dé la posibilidad de conectar y elevarnos por encima de nuestro ego. En este caso dice Kos, los 613 mitzvot son los 613 consejos. ¿Cómo entender eso? «613 consejos» quiere decir que todas las relaciones entre nosotros se conviertan en buenas conexiones, que seamos capaces de apoyarnos unos a otros. Eso es lo que tiene que ocurrir, lo que ocurrirá. Gracias, Rab, dice el amigo. Mujeres, Hebreo 2. No se escucha. No. Hay tal vez alguna incidencia. Bueno, pasamos a mujeres, Petah Tikva 33. Parece que hay un problema en el sistema porque tampoco se escucha a Petah Tikva 33. Bueno, vamos a continuar con el fragmento 4. Escribe Rabash. Nuestros sabios dijeron acerca de un momento, es como nuestros sabios dijeron. Tania, Rabbi Yoshi de Galilea dice, a los justos la buena inclinación los juzga, como se dijo, mi corazón está muerto dentro de mí. Rashi interpreta, mi corazón está muerto dentro de mí, es la inclinación al mal. Es como si estuviera muerto dentro de mí, lo que significa que puede doblegarlo. En consecuencia, todo lo que hace la inclinación al mal, que le obstaculiza dedicarse a la Torá y las mitzvot, lo hace con razón, ya que la persona quiere ejecutarla, quiere matarla a través de la Torá y las mitzvot. Por esta razón, el deseo de recibir se llama mal, porque daña a la persona, ya que la inclinación al mal impide que la persona logre dvekut con el Creador. Bueno, mujeres Moscú 4. Hola, Raf. Disculpe la pregunta. Es del fragmento anterior. Dice que cuando la persona estudia Torah,
ese estudio de la Torah y las mitzvot le ayudará a salir del control de la inclinación al mal. ¿Cuál es ese proceso en la decena? ¿Qué significa? Rab, cuando estamos juntas y tratamos de conectar y pedimos que se nos cambie, que pasemos de ser egoístas a estar conectadas, conectados unos con otros en buenas conexiones de otorgamiento. Eso se llama que utilizamos la luz de la Torah o la Torah en sí misma para corregirnos. A eso es a lo que nos tenemos que dedicar. Pregunta, pero estudiar la Torah, ¿tenemos que analizarla? Rab, significa que tienes que sentirla sobre ti misma, sentir lo que está ocurriéndote. Eso es lo que significa estudiar. No estudiar con la mente, sino con el corazón. Sentirlo en el corazón. Mujeres Mac. Hola, Rab y Cli Mundial. La conexión en la decena, hay estados en los que sientes alegría y amor. Te parece que todo es maravilloso. Y de pronto las amigas se van con una gran crítica o hay una gran explosión. Y no vemos el estado corregido, sino solamente el propio ego. Rab. Bueno, todo puede pasar. ¿Cómo sin la revelación del mal podemos subir por encima del ego? Pregunta, pero ¿cómo en nuestros estados podemos superar y ver el verdadero estado que los amigos sienten verdaderamente? Rab, tienes que imaginarte ese estado, incluso aunque no lo veas. Tienes que imaginártelo y justificar a las amigas. ¿De acuerdo? Pregunta, pero puede ser que no veamos que hay nada malo con los amigos, entonces ¿cómo justificar algo? Rab dice, sí, de eso es de lo que hablamos, de ver siempre el bien en todos. Hadera 1. Está escrito, o la Rab está escrito, que la inclinación al mal es que la inclinación al mal pierde tanto que se va del mundo hasta el punto que la persona la mata a través de la Torah y las mitzvot. La pregunta es, al dedicarnos en la Torah y mitzvot lishma, ¿se llena la inclinación al mal y disfruta? Rab, no importa en qué estado se encuentre la persona, siempre y cuando pida a la luz superior que influya sobre ella y que la corrija. Entonces, eso sucede y entonces la persona se va corrigiendo poco a poco. Mujeres Mac 56. Buenos días, maestro. ¿Cómo sostenerse en un estado de bajeza hacia el Creador y cómo reconocer su grandeza y que no hay nadie más que Él desde ese estado donde uno se siente en bajeza? Rab dice, no entendí la pregunta. ¿Habla en ruso ella? Deja que hable en ruso, que yo lo voy a entender. Pregunta, ¿cómo uno se aferra al Creador en un estado de bajeza y reconoce su grandeza y que no hay nadie más que Él en un estado así? Rab, si tú lo intentas, entenderás por qué se te dan tales condiciones, tales estados. Y entonces serás capaz de obtener la comprensión correcta. Eso te educará. Mujeres Mac 97. Hola, Rab, preguntas de las amigas. ¿El Creador y la inclinación al mal trabajan como socios?
Rab, no. El Creador trabaja por medio de todas las posibilidades para poder enseñarnos. ¿Otra pregunta, dice la amiga? Sí, dice Rab. ¿El corazón y el rompimiento son lo mismo? Rab dice, no, no. Mujeres Lituania. No. ¿No? No. No tienen pregunta. Mujeres, Petah Tikva 33. Nurit, sí, gracias. Pregunta. Cuando una persona está ayunando con la primera restricción, ¿significa que está trabajando en las vasijas de otorgamiento, en otorgar con el fin de otorgar? Rab, la persona que lleva a cabo la primera restricción, al menos en algo, ya está en otorgamiento, en otorgar con el fin de otorgar. Pregunta, entonces ya no reciben ningún llenado. ¿Está sin llenado? Rab, sí. Entiende que esto es por encima del deseo de recibir. Él aún no está trabajando con el deseo de recibir. Él todavía no puede recibir con la intención de otorgar, sino solamente otorgar con el fin de otorgar. Pregunta. Bien, entonces, la primera restricción, él no decide hacer nada, simplemente se da cuenta de que es una ley, todo esto. Rab, bueno, eso ya lo veremos. Lo que dices de momento no es un mal enfoque, no está mal. Turquía 2. Correction of our vessels by taking wrong actions ourselves, because this fears me really much that I will do something wrong. No se entendió muy bien. Que habla acerca de los retrasos de la corrección como decena. Rab dice correcto, pero si trabajamos juntos, ascensos, descensos, cada uno, todos juntos, de ese modo, el Creador corrige esas cosas al momento. Así que no tengas miedo. Lo más importante es que todo el tiempo queramos dar un paso adelante. A cada momento el Creador hace que cada uno avance de forma correcta. Mujeres Lituania, ¿qué les pasa hoy a Mujeres Lituania? ¿Se me escucha? Sí. Dice la amiga, la pregunta. En el fragmento dice, mi corazón está muerto dentro de mí. ¿Qué corazón, qué deseo está muerto dentro de mí? Rab dice, vacío, que está vacío. ¿Qué más tenemos, Nif? Número 4. Rabash, nuestros sabios dijeron con respecto al rey David sobre el versículo, y mi corazón está muerto dentro de mí. Nuestros sabios dijeron que David mató la inclinación al mal con el ayuno. De todas maneras, incluso con respecto al acto en sí, aun cuando la persona todavía no tiene la intención completa de otorgar, el cuerpo se resiste inmediatamente y no le permite hacer un solo movimiento, ya que el cuerpo sabe que quiere usar esas acciones para matarlo, como en el caso del rey David. De ello, se deduce que incluso cuando las acciones son realizadas sin intención, el cuerpo ya muestra una gran resistencia. Y no existe otro consejo que en todo lo que quiera hacer debe contar con la ayuda del Creador. Ra,
Sí, quizá vamos a leerlo de nuevo. 4. Rabash dice, nuestros sabios dijeron con respecto al rey David sobre el versículo, y mi corazón está muerto dentro de mí. Nuestros sabios dijeron que David mató la inclinación al mal con el ayuno. De todas maneras, incluso con respecto al acto en sí, aun cuando la persona no tiene la completa intención de otorgar, el cuerpo se resiste inmediatamente y no le permite hacer un solo movimiento, ya que el cuerpo sabe que quiere usar esas acciones para matarlo, como en el caso del rey David. De ello se deduce que incluso cuando las acciones son realizadas sin intención, el cuerpo ya muestra una gran resistencia. Y no existe otro consejo, que en todo lo que quiere hacer debe contar con la ayuda del Creador. Sí, mujeres EP2. Nosotros gobernamos la inclinación al bien, al través de la inclinación al mal. Rav, sí, claro, cómo no. Pregunto porque intento entender qué es esta restricción. No es simplemente dejar de recibir para uno mismo, sino que restringo mis acciones y solo para conectar con la intención correcta. ¿Hago acciones? Sí. Nif, ¿qué son estas acciones a las que el cuerpo se resiste mucho? Rao dice, ¿cómo? Escribe que todas las acciones, incluso sin intención, provocan una gran resistencia por parte del cuerpo. Dice Rao, sí. ¿Qué acciones son esas? Rao, acciones con la intención de otorgar. Por eso el cuerpo se resiste a esas acciones. Esas acciones son con intención. Rab, sí. Pero aquí dice que hay acciones sin intención, que incluso si la persona no las hace con la intención correcta, el cuerpo aún así también se resiste. Rab, bueno, sí, tanto uno como otro. Acciones con la intención, por supuesto que hay una gran resistencia por parte del cuerpo cuando tienen la intención correcta. Y el deseo, esa aviud, ese espesor del deseo de recibir que se revela. Pero incluso las acciones que no tienen una intención todavía, una intención correcta, también tienen resistencia por parte del cuerpo. Entonces, ¿qué acciones son esas que tienen resistencia por parte del cuerpo aún sin intención? Las acciones hacia la conexión. No tenemos nada más que eso. No tenemos que vernos en relación con lo que hicimos, en relación a lo que hicimos desde el principio de la creación. Y entonces tenemos que intentar hacer correcciones. ¿De acuerdo? Ita. Querido Rab, ¿es la luz lo que mata el corazón? ¿Es mi trabajo solo revelar el mal y llevárselo al Creador? ¿O tengo que practicar ayunos u otras restricciones sobre el cuerpo? Rab dice, sí, tenemos que invitar a la fuerza superior para que nos influya, que influya sobre nuestro deseo de recibir y que lleve ese deseo de recibir a una intención con la intención de otorgar.
a través de los amigos hasta el Creador, y de ese modo avanzamos más y más hasta que nuestro otorgamiento al Creador alcance tal estado del primer grado espiritual, luego el segundo, el tercero, el cuarto, así por toda la escalera de grados. El amigo está preguntando si tenemos que practicar el ayuno también. El ayuno significa que no le damos al deseo de recibir ningún llenado. Eso es lo que se llama ayuno espiritual. ¿Y qué hay del ayuno con el que dejas de comer? Esas son las cosas habituales que hacemos en este mundo para enfatizar que queremos llegar al ayuno espiritual, a algo así, pero de forma espiritual. Mujeres, inglés 1. Buenas tardes, Rab y amigos. Escuché que tenemos que pedir al Creador que llene los espacios entre nosotros. ¿Puede explicar qué significa? ¿Es que el Creador nos ayude o tenemos que añadir algo? Rab, tenemos que pedir al Creador ayuda para poder alcanzar ser otorgantes como Él. Eso es una cosa que tenemos que pedir, ser dadores como lo es Él. Gracias, dice la amiga. Mujeres, Mac 26. Querido Rab, merece la pena comenzar un diálogo con el cuerpo, diciéndole que será más beneficioso para él cuando yo esté con la intención de otorgar. ¿Sirve de algo hacer eso? Y la fe por encima de la razón, ¿cómo usarla para estar pidiéndole al Creador? Rab dice, todo eso tenemos que aclararlo. Continúa con esas aclaraciones, sigue con ellas. Mujeres, Mac 97. Querido Rab, pregunta de una amiga. El ayuno de David, ¿es esa la primera restricción? Otra vez, ¿el ayuno de David es la primera restricción? Rab, no hay tal término o cosa así. Mujeres, francés. Hola Rab y a todos. Quería preguntar, ¿el cuerpo se resiste antes de que tengamos la intención? El cuerpo se resiste. El cuerpo se resiste solo a condición. El cuerpo no es un cuerpo de carne, es deseo. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro deseo se resiste, se opone en la medida que tengamos la intención de llegar al otorgamiento. Cuando tenemos esa intención de llegar al otorgamiento, el cuerpo se va a resistir. ¿De acuerdo? Mujeres, Moscú 6. Buenos días, Rab. ¿Cómo llevamos a cabo de forma práctica los consejos que están escritos en el texto? Que cada acción que queramos hacer nos dirijamos al Creador y pedimos su ayuda. ¿Cómo no desconectarnos de eso? No desconectarnos de eso. Solo podemos llevarlo a cabo cuando nos conectamos con otros amigos. Solo por medio de eso.
La sensación de envidia, pasión y honor nos empujan a pedir corrección del Creador, a pedirle al Creador que nos corrija. ¿De acuerdo? Mujeres, Mac 39. Buenos días, maestro y Cli Mundial. Rab. Pregunta. Si entiendo correctamente, el grupo es un medio para la revelación del Creador y tenemos un trabajo singular que es en el corazón. Y cuando tenemos este frotarse de los corazones, el Creador entonces cambia nuestras cualidades y el único trabajo que tenemos que hacer está ahí. Rab dice, absolutamente correcto. Sigue la amiga. Entonces las fuerzas de corrección y conexión determinan la influencia del Creador sobre nosotros y nuestro trabajo es colocarnos bajo la influencia del Creador. Rab, sí. Dice la amiga, muchas gracias. Que mejore su salud. No hay más, solo Turquía 2. Muchas gracias, Rab. El cuerpo impone tales condiciones que todo parece como muy grande y le impide a la persona que pida al Creador. ¿Qué trabajo tengo que hacer ahí en contra del cuerpo? Porque me siento impotente frente al cuerpo. Rab, tienes que comprobar por qué todavía no has recibido la revelación del Creador en tu conexión con los amigos. ¿Por qué el Creador no se está revelando en vuestra conexión en el grupo? En la decena. ¿Está claro? Mujeres, Kiev 7. Pregunta, dice la amiga. Queremos ser más sensibles hacia los amigos. ¿Cómo controlar esa sensibilidad? Resulta que hay estos dos estados en el que no eres sensible en absoluto y tienes que avanzar a través de cada estado y no se escuchó bien. Rab dice, no puedo dar consejo aquí. Continúa y verás que, no obstante, llegas a un resultado correcto. Hay que continuar cada día. Cada día tiene que haber algo nuevo en vuestras relaciones, en vuestro llamamiento al Creador, en vuestro dirigiros al Creador. Mujeres Ita. Desear verdaderamente escapar del egoísmo presupone que hay una adhesión total al deseo del superior que cancela toda la resistencia, incluso en la decena, o es otra cosa. Rab, no, pero ¿qué estás diciendo? Nosotros alcanzamos eso solo al final, pero ahora simplemente tenemos que pedir que haya conexión entre nosotros. Y a partir de esa conexión entre nosotros, nos dirigimos al Creador y le podemos pedir que fortalezca nuestra conexión, la adhesión entre nosotros. Y así podremos seguir avanzando. ¿Está claro? Gracias, Rab. Bueno, ¿por qué hoy, dice, no veo a Tbilisi, al grupo de Tbilisi, a Georgia? Curioso.
la primera vez que no están con nosotros. Bueno, Hebreo 2. Ahí están. Sí, había una pregunta de antes. ¿Cómo elegir qué deseo utilizar y qué deseo no utilizar? Rab, eso depende de lo que elijamos, depende de nuestra elección. Cuánto en nuestro deseo corregido podemos acercarnos entre nosotros y a partir de entre nosotros al Creador. Asia. Muchas gracias, Rab y Cli Mundial. Como un deseo como el mío, ¿cómo puedo dar yo contento al Creador? De una forma buena, Rab. En la medida en que nos acerquemos unos a otros, a partir de ahí podemos pedir de forma más intensa la ayuda desde arriba para poder dar contento al Creador y por medio de eso elevarnos a un grado más alto. Y podemos así, al elevarnos a un grado más alto, conectarnos con Él. Gracias, Rab. Mujeres Ev 2. Pregunta de una amiga. Dice, escucha las lecciones, que está incluida en las acciones de las amigas, pero tiene un rechazo con la decena, no puede estar con ellas. Rab, muy bien si siente que tiene un rechazo de la decena. Precisamente porque la decena la rechaza, eso quiere decir que está cerca de la corrección. Y eso ella no debe despreciarlo, sino que tiene que pedir por más conexión con la decena. Pregunta, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ir a la fuerza a las reuniones? Está escrito, aquel que es mayor que su amigo, su inclinación al mal es más grande. Cuanto más avancemos, más descubriremos una inclinación al mal más grande dentro de nosotros. Y eso es lo que necesitamos descubrir. Y en consonancia con eso, según la vamos descubriendo, pedir. Pregunta, ¿qué significa pedir, llegar físicamente? ¿Qué significa? Claro, reunirse físicamente, pedir, dirigirse al Creador para que le ayude. De otro modo, no va a tener éxito. En el estado en el que está ahora, puede quedarse durante 1000 años. De otro modo, si no. Mujeres MAC 41. Pregunta acerca de una pregunta. Todo el mundo cuando tiene este miedo, cuando hacemos una pregunta, despierta tales sensaciones de ese temor de dirigirse al Creador, a los amigos. ¿Cómo comprender que esto, aún así, ¿es esto una revelación del mal? Ra dice, practica por ti misma. Habla acerca de esos textos. Y a las amigas, al Creador, a mí, y gradualmente vas a adquirir un hábito. Pregunta, ¿podemos pedir al Creador que nos dé temor hacia los amigos, un temor reverencial a los amigos? Rav dice, por supuesto. Tbilisi. Buenos días.
Buenos días. Tengo una pregunta. Esta sensación que tengo últimamente, que hay como una nueva etapa con una gran influencia del Creador a través de los artículos de Rabash y de usted en la lección matinal, ¿es correcto? Rab dice sí, sí. Pregunta, ¿y qué más podemos añadir? Porque tenemos ahora tal velocidad. Rab dice, no interrumpáis nada, todo irá bien, simplemente continuad. Gracias, dice la amiga. Novosibirsk. Sí, querido Rab. En una lección usted da decenas de consejos. ¿Qué tenemos que alcanzar como grupo? ¿Qué tenemos que realizar, que poner en práctica? Rab, tenemos que aclarar entre todos qué cosas nuevas hemos escuchado y cuáles de ellas poner en práctica en nuestra petición al Creador. Pregunta, si entendemos que no somos capaces de llevar a cabo estos consejos, ¿qué petición podemos hacer? Rab, bueno, incluso de forma individual, tal como de la forma que podáis, pero dirigirse siempre al Creador. Pregunta, entonces, ¿cuál es el trabajo? Hay varias lecciones que pasaron y consejos y la persona tiene que trabajar con ellos, con consejos que aún todavía no puedes poner en práctica. Rab dice, bueno, no todo a la vez. Dice Rab, no todo a la vez tiene que ser. Mujeres Tbilisi. Hola, querido Rab. Está escrito que el rey David fue capaz de vencer el mal porque ayunó. Y si el Creador no nos ayuda, sabemos que no seremos capaces de vencer al mal. Entonces, cuando siento que tengo la capacidad, cuando siento que no tengo la capacidad de vencer el mal, ¿quiere decir que el Creador no nos dio esa capacidad? Rab, claro, pero eso pasa porque tú no pediste, tú no se lo pediste al Creador. Dice la amiga, bueno, vale, gracias. Mujeres Haifa 1. Hola, gracias, Rab. Pregunta. ¿Hay tal estado en que la inclinación al mal no le deje a la persona hacer nada, que no tenga fuerzas, por mucho que lo intente la persona, que pueda avanzar? Y que siente como esa fatiga crónica y que la persona ora y pide, pero no hay forma. ¿Qué hacer? Rab dice, continúa, querida. Mujeres, Mac 51. Hola, Rab, gracias. Pregunta. Entendemos básicamente que no hay consejo, que cada amiga de la decena necesita al Creador y tiene ciertos deseos, pero con respecto a la decena y la unidad, ¿hay cierto consejo que pueda pedir a la decena de una amiga o simplemente tengo que pedir apoyo en la plegaria? Rab dice, pide, tienes que pedir, tenéis que hacer algo juntas, dirigíos juntas al Creador. ¿Eso es algo correcto? Pregunta. Entonces, básicamente cada amiga tiene cierto deseo, ciertas acciones que ella quiere, pero es incapaz de llevar a cabo hasta el punto de que clama. Entonces, tal vez podemos hacer una acción a la semana y decir qué es lo que cada una quiere. Rab dice, sí,
Puede ser. Mujeres francés. Buenos días, Raf. Buenos días, amigos. Cuando sentimos resistencia a amar a las amigas de la decena, es la dirección correcta el dulcificar nuestros estados y trabajar en el amor a las amigas, en el grupo, como si fueras una y no de forma individual. Ram dice, sí, excelente. Haced eso y veréis cuánto ayuda. Hacerlo no de forma individual o de una a una, sino colectivamente. Muchas gracias. Bueno, con eso acabamos la lección. Gracias a todos y hasta mañana. Buena suerte, os deseo lo mejor. Niv, muchas gracias, Raf. Gracias a todo el CLI mundial. Tenemos un anuncio. Construir la sociedad espiritual, la reunión semanal sobre la vida de Bnei Baruch, donde hay noticias, lo que ocurre en la sociedad, difusión, hoy domingo a las 6:30 hora de Israel en el sistema Arbut. Canción. Somewhere above these racing thoughts of me, somewhere above these pounding waves of the sea, a thrill light that pulls us through the dark, a broken heart that is waiting to be. Now life is calling, a place we belong. Lose myself in you, you were there all along. You light the way. Light the way, away, 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 and we can dance through the storm and together awake in the dawn. Away, away, away. When a reason can't be found and all is lost, fog is falling and it's blinding us. I bred a light that pulls us through the dark. A broken heart that is waiting to be. Light the way, away, away, away. You light the way, away, away, away. And we can dance through the storm and together awake in the dawn. Away, away, away. Now love is calling, a place we belong. Lose myself